Bien, ¿podéis oírme? ¿Me oís? Sí, se lo escucho. Vale. Bueno, ¿qué tal estamos? A ver, tengo problemas con el Teams y cada vez que me escribís algo en el chat se me bloquea y por eso he tardado en abrir, porque había mensajes en el chat y no había manera de entrar. Bueno, vamos a empezar. Os voy a compartir pantalla, ¿de acuerdo? A ver, dejadme compartir. Ya. Vale, ¿veis ahí mi papel? ¿Todo el mundo ve el papel? Sí se ve, profe. Pues vamos a repasar qué hicimos el otro día. El otro día nos habíamos puesto a calcular la energía cinética de un sólido rígido, ¿de acuerdo? Medida por el observador O que está en el sistema de laboratorio, ¿de acuerdo? Recordad, aquí está el sistema de laboratorio, el sistema de referencia inercial de laboratorio. Aquí está nuestra patata voladora, ¿ya? Y aquí fijamos el punto, que hemos dicho que este punto lo elegimos o bien en el centro de masas o bien sobre un punto fijo de nuestros sólidos rígidos si, por ejemplo, se tratase de un trompo o algo por el estilo. Este sistema de referencia se mueve sólidamente con el sólido rígido, rota con él, etc. Así que es un sistema de referencia no inercial. Sí. Entonces el observador O que estaba aquí medía en su reloj, medía tiempo y este observador O es capaz de medir la energía del movimiento de este sólido rígido, sumando las energías de cada una de las partículas de nuestro sólido rígido. ¿De acuerdo? Entonces, si hacía eso y sumaba la energía de cada una de todas las partículas, esta energía cinética al final se podía escribir como un medio de la masa por la velocidad del centro de masas al cuadrado, la velocidad que mide este tipo, más... Y acá nos apareció una cosa que era el vector angular del vector velocidad angular por una matriz por el vector angular, el vector de velocidad angular. ¿De acuerdo? Sí. Esta matriz de aquí, fijaros que esta operación de aquí es poner omega psi en fila esta matriz, ¿sí? Que tiene un determinado tamaño y este otro vector, ¿de acuerdo? Este de aquí es una matriz 3×3, es lo que hemos llamado la I. ¿De acuerdo? A veces se le suele poner gorrito para indicar que no es una cantidad, sino que es una matriz. ¿Sí? Bueno, pues esta matriz de aquí la llamábamos matriz de inercia y en general es un tensor, es el tensor de inercia. O el tensor de momentos de inercia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y sus componentes IKL, la componente IKL, bueno, ahora depende si tenemos un sólido rígido, un sólido rígido discreto o un sólido rígido continuo. Si es continuo, era la integral al volumen del sólido, ¿sí? De R cuadrado por delta de KL menos XKXL, ¿de acuerdo? Esta XK y esta XL abajo. Era hacer esa integral, ¿de acuerdo? Sí, esa integral había que hacerla para cada término que aparecía ahí. Era importante decir que esta integral estaba hecha a partir de aquí, ¿no? Cogiendo el volumen y describiendo el volumen de nuestro sólido rígido desde el punto de referencia que nosotros hemos cogido. Si lo hemos cogido como el centro de masas, esta distancia se refiere a la distancia de cualquier punto de aquí al centro de masas de nuestro sólido rígido, ¿de acuerdo? Si es un punto fijo, como en el caso del trompo, pues es la distancia de cada punto del sólido rígido a la punta del trompo, la punta donde apoya el trompo con el suelo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, para tener en cuenta que esa integral se hace sobre este punto a partir del origen del sistema de referencia del sólido rígido, aquí poníamos primas. ¿De acuerdo? Para que no se nos olvidase. ¿Sí? Bueno, ya habíamos visto que el tensor de inercia es una matriz simétrica. ¿De acuerdo? Es una matriz simétrica. ¿De acuerdo? Sí. Por tanto, en general solo tiene 6 componentes independientes.
cierto, aquí me falta la densidad. Se me ha olvidado poner aquí la densidad. Es de 3dr' por la densidad. Es la integral de densidad, ¿de acuerdo? Sí. Podemos calcular la traza de este objeto, a ver qué ocurre. La traza de I, veamos. La traza del tensor de inercia, la traza es Ixx más Iyy más Izz, y eso es la integral de 3dr' de ρ, y aquí tendríais, como es Ixx, Iyy e Izz, fijaros que el Ixx aquí aparece x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, menos x al cuadrado, así que tendríamos un y cuadrado z cuadrado. Para y tendríamos un x cuadrado z cuadrado y para z tendríamos un x cuadrado y cuadrado. Así que cada uno de ellos aparece dos veces. Así que aquí tenemos una integral de 2r'. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta aquí me seguís? ¿Me seguís hasta aquí? Sí, profe. Claro, el de 3dr' por ρ es el diferencial de masa, ¿de acuerdo? Entonces este es el diferencial de masa por 2 por las distancias r'. Claro, ¿cuánto vale esto? Bueno, este es el radio promedio. Este de aquí es el radio promedio ponderado a la masa de nuestro sólido rígido, ¿de acuerdo? Entonces, la traza del tensor de inercia, de alguna manera, nos da idea de cuál es, digamos, el tamaño promedio. Si esto fuera una esfera, sería 2 veces el radio por la masa de la esfera, ¿sí? Entonces, la traza del tensor de inercia nos da una idea de cuál es el radio promedio, cuál es el radio promediado de nuestro objeto, ¿de acuerdo? Eso quiere decir básicamente que el tensor de inercia depende de manera importante de cuál es el tamaño promedio de nuestro objeto, no solo de la masa, sino de cuál es el tamaño promedio, porque esto básicamente es el tamaño promedio, ¿de acuerdo? ¿Está hasta aquí claro? Bueno, eso en cuanto a la traza. Sí, esto no es que sirva para mucho, pero había que contarlo. Después de hablar de que tenemos 6 componentes independientes, fijaros que de estas 6 componentes nosotros podríamos calcular esta integral, que es mucho más fácil de calcular que cualquiera. Esperar. Perdona, que parece este es r' al cuadrado. Ya me parecía a mí. R' al cuadrado. Sí. Después de Profe, calcular. el diferencial ahí es diferencial de M, no le puedo ver bien, disculpe. Diferencial de M, sí, es ρ por d3dr es diferencial de M, así que estás sumando a toda la masa y cada masa la estás multiplicando por su distancia. ¿De acuerdo? Esto es algo así como, en inglés se llama el radio cuadrático medio, se le llama esto. ¿De acuerdo? A la integral de r' al cuadrado se le llama el radio cuadrático medio. Esto nos da una idea de cuál es el tamaño promedio, es como si aproximarais vuestro objeto por una esfera. ¿De acuerdo? Os da idea de cuál es el radio promedio, promediado sobre ponderado sobre la masa. ¿Sí? Entonces os decía que esta integral, si os dais cuenta, es mucho más fácil de calcular. Entonces, a la hora de calcular las 6 componentes independientes de nuestro, para según qué cosas, esta integral de aquí es fácil de calcular, ¿no? A la hora de calcular las 6 componentes independientes que tenemos, lo que podemos hacer es calcular solo 5 de los componentes independientes y calcular esta otra integral que es más fácil y de ahí despejar la componente que nos falta. ¿De acuerdo? Podríamos calcular la Ixx, la Iyy, luego las otras 3 componentes del triángulo superior y luego la Izz la podríamos sacar de esta integral que es un poquito más fácil. ¿Sí? Profe, Dime. ¿no es 2r' cuadrado en la traza? Sí, sí, sí. Este cuadrado es este cuadrado, sí. Se me había pasado. Ahí. ¿Está? Sí, profe. Vale. Entonces, os decía
que esta integral de aquí a veces es mucho más fácil de hacer que la otra. Entonces, en vez de calcular ix, y y zz, lo que podemos hacer es calcular su suma, ¿de acuerdo? Luego calculamos ix, y, ¿sí? Y luego las otras tres integrales que nos quedan. Entonces, esto es una manera corta para poder hacer este cálculo, ¿vale? Bueno, respecto al tensor de inercia, podríamos calcularlo para algunos casos, ¿de acuerdo? El caso más sencillo es el caso de una esfera. ¿De acuerdo? Vamos a calcularlo en el centro de masas de la esfera. El centro de masas de la esfera es el centro de la esfera, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pinta tiene el tensor de inercia de una esfera. Claro, el tensor de inercia de una esfera, dicho así, está incompleto. El centro de masas está aquí en el centro. Imaginamos que la esfera tiene simetría. Dicho de esta manera, está incompleto. ¿Cómo calcular el tensor de inercia de una esfera? Porque cuando tú calculas el tensor de inercia de un objeto no te vale con la forma geométrica, sino que tienes que decir cómo está distribuida la masa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a suponer que es una esfera maciza, ¿sí? De densidad constante. Y vamos a calcular su tensor de inercia en el centro de masas de la esfera, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos 6 componentes. Vamos a empezar con la componente IXX, ¿de acuerdo? Que es la más fácil. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Si tiene densidad constante, ρ constante, entonces esta integral que tendríamos aquí, que es la de, vamos a integrar el volumen de la esfera, ¿sí? De ρ, y ahora aquí tendríamos r' al cuadrado menos x al cuadrado, esta es la integral que tendríamos que hacer. El ρ sale fuera, ¿de acuerdo? Porque el ρ es constante. De hecho, si ρ es constante, y como la masa total de la esfera es el volumen de la esfera por ρ, tenemos que ρ es la masa total de la esfera partido el volumen de la esfera, que es 4/3 de pi por r al cubo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Ya? Entonces podemos poner 3 partido 4 por pi por r al cubo por la masa, la podemos sacar fuera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y aquí tendríamos la integral al volumen de el elemento de volumen que lo voy a poner en esféricas, dado que estoy haciendo esfera, pues lo voy a poner en esféricas, ¿de acuerdo? Entonces, lo voy a poner en esféricas. No, no lo voy a poner en esféricas, lo voy a dejar en cartesianas. A ver qué pasa. Aquí tendría la integral en d de x, d de y y d de z, y tendría que ir integrando x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Voy a quitar los primas, ¿vale? Porque si no es un rollo ir arrastrándolos. Menos x al cuadrado. Tenemos que hacer esa integral, ¿de acuerdo? Fijaros que el x cuadrado del x cuadrado se me va, entonces me queda la integral en y cuadrado menos la integral en z cuadrado, ¿de acuerdo? Vale, ahora yo tengo que hacer esa integral al volumen de la esfera. Cuestiones, ¿cómo hago yo esa integral? ¿Cómo queréis hacer esa integral? Esto es un más. ¿Cómo haríais esta integral de volumen? A ver, ¿quién me dice? Pasando a esféricas. Ya, pero en esféricas, bueno, podemos pasar a esféricas. Lo que pasa es que en esféricas el y cuadrado va a ser un r cuadrado coseno cuadrado de teta, pero el y cuadrado va a ser un r cuadrado seno cuadrado de teta, seno cuadrado de phi. Entonces vas a tener que hacer integrales. O sea, quiero decirte, no tiene una buena simetría esto. ¿De acuerdo? ¿Sí me entendéis? Sí, profe. Ya, entonces, ¿qué se os ocurre hacer? Integrar en la mitad de la esfera y multiplicar por 2.
Sí, el problema de integrar a la mitad de la esfera y todo eso es que cuando tú escribas y en función de z te va a aparecer una raíz, porque fíjate que el volumen de la esfera es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo integras en x desde menos r hasta r o en z, por ejemplo, desde 0 hasta r, solo la mitad desde 0 hasta r, la mitad de la esfera, si yo integro en z desde 0 hasta r, lleva desde r cuadrado menos z cuadrado, desde 0 hasta r cuadrado menos z cuadrado, y luego x cuadrado va en r menos z cuadrado menos y cuadrado. Entonces son límites de integración que tienes que poner arriba y abajo, arriba y abajo y arriba y abajo, que no es muy cómodo. ¿Sí me entendéis? Vale. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con el elemento izz. De momento vamos a dejar esa integral ahí. Si yo calculo el izz, fijaros que la cuenta es muy parecida a esta, ¿sí? Lo único que va a cambiar es que aquí en vez de un x cuadrado voy a tener un z cuadrado. Aquí. ¿De acuerdo? Entonces, el izz es 3m partido 4pi r al cubo por la integral en dx, dy y de z, y ahora tendría x cuadrado más y cuadrado. Ya que estamos, voy a escribir también el i, y. ¿Qué veis en todas estas integrales? ¿Cuál creéis que será el resultado de todas estas ¿Podría integrales? subirle un poquito Sí, más? sí. ¿Cuál creéis que será el resultado de estas tres integrales? El mismo. El resultado es el mismo. ¿Por qué? Porque en una esfera la dirección X, la dirección Y y la dirección Z varían exactamente igual. O dicho de otra manera, podéis orientar los ejes como os dé la gana. ¿Sí? Entonces, este integral e este integral por simetría de la esfera tienen que dar exactamente el mismo valor. ¿De acuerdo? ¿Sí me seguís? Sí, profe. Sí, profe. Claro. Esto ya simplifica mucho las cosas, porque resulta que ya sabéis, por simetría, sabéis que ixx tiene que ser igual a iyy, tiene que ser igual a izz. Dicho de otra manera, el momento de inercia girando en el eje X, girando en el eje Y y girando en el eje Z son idénticos. ¿Por qué? Porque los ejes X, Y y Z en una esfera son iguales. No hay ninguna diferencia entre girar en el eje X, girar en el eje Y o girar en el eje Z. ¿Os dais cuenta? ¿Sí? Bueno, pues entonces ahora nos vamos a la traza de I. Porque la traza del tensor de inercia resulta que hemos dicho que era 2 por la integral en el volumen, ¿sí? De ρ por r' al cuadrado. ¿Os acordáis? Lo acabamos de hacer. Bueno, pues es que esta integral de aquí sí que es muy fácil de hacer en esféricas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces esto será un 2, el ρ que sale fuera, que es 3 por la masa total de la esfera partido, esto es un por 4pi r al cubo. Sí, 4 tercios de pi r al cubo, sí. Y luego tendréis aquí la integral y ahora sí puedo integrar en esféricas, ¿por qué no? De r cuadrado, diferencial de r cuadrado es una teta, perdón. Diferencial de r, diferencial de teta, diferencial de phi, ya, por r cuadrado. Y eso sí que es fácil hacerlo en esféricas. ¿Cuál es el resultado de hacer eso? Aquí nos queda 3 medios de m por 1 partido 2 pi r al cubo, ¿vale? Si yo integro los ángulos, la integral de los ángulos, ¿cuánto vale? La integral del seno de teta, diferencial de teta, vamos a hacerlo, ¿no? Aquí tenéis la integral desde r igual a 0 hasta r grande de r a la cuarta, ¿lo veis? Diferencial de r por la integral
desde phi igual a 0 hasta 2pi de diferencial de phi por la integral desde teta igual a 0 hasta pi del seno de teta diferencial de teta. ¿Cuánto valen estas dos integrales juntas? ¿Cuánto vale? 4pi. 4pi. Así que aquí nos queda 3 partido... ¿Lo he hecho bien? 3 medios... No, este 2 ya estaba. 3 medios ya está. Así que aquí me queda 3 medios de la masa por 1 partido pi r al cubo por 4pi. ¿Sí? Y ahora me queda la integral desde r igual a 0 hasta r grande de r a la cuarta diferencial de r, que es... ¿Cuánto es? ¿Cuánto es esta integral? R a la quinta sobre 5. R a la quinta sobre 5. ¿De acuerdo? Así que nos quedan 3 medios de la masa. El pi con el pi se nos va. 3 por 4 me da 12. Así que me queda 12. ¿Ya? Entonces me queda 12 medios de la masa partido r al cubo por r a la quinta quintos. ¿De acuerdo? Bueno, eso me queda entonces un 12 sobre 10. 12 sobre 2 por 5, 10. Por la masa por r al cuadrado. Si a cada uno de estas i's la llamamos simplemente, no sé, da igual, ixx, sabemos que como las tres son iguales, esto de aquí es 3 veces ixx, entonces ixx será un tercio de esto, es decir, 4 décimos de m por r al cuadrado. Y esto será lo mismo que y. Bueno, el 4 décimos es 2 quintos, ¿de acuerdo? Así que aquí me queda 2 quintos de m por r al cuadrado, y el izz es también 2 quintos por mr al cuadrado. Vale. Ya tenemos los tres elementos de la diagonal, 2 quintos, 2 quintos, 2 quintos. ¿Ya? Estos son 2 quintos. ¿Sí? Ya tenemos los tres elementos de la diagonal para el tensor de inercia de una esfera en su centro. ¿De acuerdo? Respecto a su centro, una esfera maciza. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora, porque del tensor de inercia, lo que hemos hecho es calcular estos. Ya hemos visto que los tres son iguales. Claro, ahora falta calcular este. Y si calculamos estos, automáticamente tendremos los de por acá, ¿no? Entonces me faltan estos de aquí. Me falta el xy, perdón, el ixz y el iyz. Vamos a ver a qué son iguales cada uno de ellos. Bueno, para este tendremos la integral en el volumen de d3 de r' por ρ, ¿de acuerdo? Y aquí fijaros que el tensor de inercia lleva un delta KL. Cuando estos dos son iguales, aquí me aparece el R' al cuadrado, pero si son distintos no aparece. Así que esto de aquí no va a aparecer ahora, en ninguno de los casos, porque K y L son distintos de 0. Y simplemente aparecen, las coordenadas que aparezcan aquí, aparecen acá, con un signo menos. ¿De acuerdo? Así que voy a tener aquí un menos, y aquí voy a poner un X', Y'. ¿Vale? ¿Sí me seguís? Ahora, ¿cuánto vale esta integral? Podemos ponerla en esféricas, ¿de acuerdo? Si no os dais cuenta de cuánto vale esa integral, 0, podemos... Vale 0. ¿Pero sabes por qué vale 0? porque, bueno, si hago el cambio a polares me queda seno coseno y esto, pues, Ajá. tal Si lo cual. cambias a polares te queda un seno por un coseno, ¿sí? Entonces es 0. Lo puedes poner en esféricas también y te va a quedar un seno y un coseno. ¿Ya? Y la integral de un seno y un coseno entre 0 y 2pi, o sea, seno por coseno entre 0 y 2pi es 0. ¿De acuerdo? Esta integral vale 0. ¿Sí? Podéis comprobarlo con más calma. Lo mismo ocurre a esta. Aquí nos quedará x', z', ¿de acuerdo? Exactamente lo mismo. Y aquí ocurre exactamente lo mismo.
¿sí? Entonces estos tres elementos de aquí valen 0, 0, 0. Y por tanto los de aquí también valen 0. ¿Lo escucháis? Sí, profe. Sí, profe. El tensor de inercia de una esfera en su centro de masa resulta que es 2/5 de la masa por r cuadrado por la matriz identidad. Ese es el tensor de inercia de la matriz de la esfera en su centro de masas. ¿Vale? Fijaros que para calcular este tensor de inercia hemos hecho uso de argumentos de simetría. Con argumentos de simetría hemos llegado a la conclusión de que como la esfera es simétrica en todas sus direcciones, estos tres objetos, estas tres cantidades, tenían que ser exactamente iguales. ¿De acuerdo? Y eso nos ha permitido calcularlas haciendo una única integral, que es la integral que pertenece a la traza del tensor de inercia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y una vez que hemos calculado esto, luego nos hemos ido a las partes que estaban fuera. Y ocurre que también, por la simetría que tiene la esfera, resulta que cada uno de ellos va a resultar en un seno de phi por un coseno de phi. Y vais a integrar en phi desde 0 a 2pi. Eso obligatoriamente es 0. ¿De acuerdo? Y todas las integrales, si esta os da 0, también por simetría, si todas las direcciones son equivalentes, x, y, xz y yz tienen que ser iguales. Por tanto, si una sale 0, las otras también. Entonces, utilizando argumentos de simetría, el tensor de inercia de la esfera sale con una facilidad increíble. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Claro, ahora, vosotros dejamos la esfera a un lado y ahora hablemos de lo que vosotros sabíais hasta ahora del momento de inercia, de calcular momentos de inercia, porque habéis calculado momentos de inercia antes de esta asignatura, ¿cierto? Sí, ¿Y cómo se calculaban los momentos de inercia? con una sumatoria o una integral de, bueno, las masas o la densidad por la posición al cuadrado. Sí, pero ¿respecto a qué? La posición al cuadrado, ¿respecto a qué venía medida? A un eje de giro. ¡Ajá! Fijaros, vosotros calculabais el tensor de inercia referido a un eje de giro. A un eje de giro. No calculabais el tensor de inercia, sino que calculabais el momento de inercia referido a un tensor de giro, a un eje de giro. Vale, pues mira, es que he dado un eje con vector normal n, ¿de acuerdo? Este es el vector normal que está dirigido a lo largo del eje, como ya hemos hecho hasta ahora, ¿no? Se define el momento de inercia en la dirección, el momento de inercia en el eje n como el momento de inercia asociado a un eje es esto, es hacer este producto. O sea, poner el vector del eje tal que así, poner la matriz de inercia y otra vez el vector del eje. Esto es, por definición, el momento de inercia respecto a un eje. ¿De acuerdo? Claro, veamos entonces qué pasa si n es el vector y. Es decir, si nos estamos refiriendo al momento de inercia en torno al eje x. Bueno, pues entonces tendremos el vector 1, 0, 0 por nuestro tensor de inercia, ¿de acuerdo? Que tiene la componente ixx, ixy y xz, las voy a escribir todas. Y yx y y
por I, Z, por Y, Z, y ZX y ZY por I, ZZ, por el vector 1, 0, 0. Vamos a hacer esta cuenta a ver qué sale, ¿sí? Vamos a multiplicar primero la matriz por este vector, así que voy a dejar este tal como está, ¿sí? Y este por este nos da simplemente el vector IXX, ¿no? Esta fila por esta me da el IXX, este me da el YX, ¿de acuerdo? Y este me da el YZX. Y si yo multiplico esto por esto me da IXX. ¿De acuerdo? Bueno, supongo que imagináis que si yo como vector normal cojo el vector J, como eje de giro elijo el eje Y, entonces me va a salir que el momento de inercia en J, en el eje J, es precisamente Y. Y si cogéis como eje de giro el eje Z, entonces el momento de inercia en el eje Z resulta que es IZZ, la componente ZZ. ¿Sí? ¿Está? Entonces, en el tensor de inercia, que es este objeto de aquí tenemos el IXX, el IYY y el IZZ. Por aquí tenemos otras cosas que no me importan. Esto de aquí y esto de aquí y esto de aquí son los momentos de inercia respecto giros en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para cualquier otro eje, si vosotros queréis calcular el momento de inercia en cualquier otro eje, lo único que hacéis es poner aquí el vector y os sale el momento de inercia en cualquier otro eje. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, el tensor de inercia encierra la información sobre cuál es el momento de inercia en cualquier eje que os propongáis, de tal manera que los elementos que aparecen en su diagonal son los momentos de inercia para giros en el eje X, giros en el eje Y y giros en el eje Z. ¿Está claro? Claro, todos estos ejes tienen la particularidad de que son ejes que pasan por el punto que nosotros hemos cogido de referencia, porque estamos haciendo giros en torno a este punto. Entonces, mi eje de giro siempre va a pasar por el punto de origen. Si yo cojo otro punto, el tensor de inercia entonces guardará información sobre cuáles son los momentos de inercia respecto a cualquier eje que pase por este punto. ¿De acuerdo? Por eso, el tensor de inercia depende a punto. Entonces, ¿qué información contiene el tensor de inercia? El tensor de inercia contiene la información de cuál es el momento de inercia respecto a cualquier eje. ¿De acuerdo? Eso sí, cualquier eje que pase por el punto donde está calculado el tensor de inercia. ¿Está claro? ¿Dudas hasta aquí? Claro, ¿qué pasa entonces con la esfera? Bueno, pues con la esfera, fijaros que la esfera tenía los tres momentos de inercia que estaban en la diagonal, el resto eran todos cero. Los tres que están en la diagonal son idénticos, ¿de acuerdo? Son 2/5 de la masa por r al cuadrado, los tres. ¿Ya? ¿Qué información nos está diciendo eso? Nos está diciendo que el momento de inercia al girar en el eje X, al girar en el eje Y y al girar en el eje Z son todos iguales. Y todos ellos valen 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. ¿De acuerdo? Todos valen 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. ¿Por qué son iguales? Pues porque en una esfera la esfera es totalmente simétrica y te da lo mismo girar en el eje X, girar en el eje Y o girar en el eje Z. Por eso, los tres momentos que se refieren al eje en el eje X, al giro en el eje Y y al giro en el eje Z salen idénticos. ¿Vale? ¿Está claro? Entonces, los elementos de la diagonal del tensor de inercia corresponden con los momentos de inercia en los ejes X, Y y Z. ¿De acuerdo?
Cualquier otro momento de inercia respecto a cualquier otro eje se calcula de esta manera. ¿Ya? Y por simetría, teniendo en cuenta esto, podemos sacar con cierta facilidad si nuestro objeto es simétrico, como en el caso de la esfera, que es tremendamente simétrico, podemos calcular muy rápidamente cuál es el tensor de inercia. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda o algo que queráis preguntar? Claro, queda preguntarse si es cierto, si que esto corresponde, esto de aquí corresponde con el tensor, con el momento de inercia respecto a un eje, si coincide con el cálculo al que vosotros estáis habituados. Vamos a ver que sí. Supongamos que tenemos aquí nuestra patata voladora. Y respecto a este punto, recordad que este punto solo es útil si es el centro de masas o es un punto fijo, pero bueno, respecto a este punto, coloco yo aquí unos ejes, decido calcular el tensor de inercia, ¿de acuerdo? Y ahora, en este punto supongamos que hay un eje n, que define un eje de giro, y referido a este eje de giro, yo quiero calcular cuál es el... ¿cómo estamos? Así. Yo quiero calcular cuál es el momento de inercia respecto a ese eje. Bueno, pues el momento de inercia respecto a ese eje es por definición esto, ¿de acuerdo? Eso es la componente I por la componente J, la componente I por la componente J de este vector de acá por el término I y J, ¿de acuerdo? Y aquí hay un sumatorio en I y hay un sumatorio en J, no nos olvidemos de eso, ¿de acuerdo? Bueno. Si ahora yo aquí sustituyo cuál es la definición del tensor de inercia, esto es NI por NJ, y aquí tenía la integral de D3 de R, voy a quitar las primas, ¿de acuerdo? Porque es un rollo. Ya sabemos que estamos calculando respecto a este punto todas las distancias. Entonces sería D3 de R, ¿sí? Y aquí tendríamos R al cuadrado, bueno, tendríamos la densidad, que no me he olvidado, y aquí tendríamos R al cuadrado por delta IJ menos XI por XJ. ¿De acuerdo? Fijaros que el vector que tenemos aquí es un vector, son números, entonces estos números los puedo meter dentro de la integral, si me da la gana. ¿Ya? Y estos números van sumados. Aquí tengo un sumatorio en I desde I igual a 1 hasta 3 y desde J igual a 1 hasta 3 tengo sumatorios. ¿Ya? En cualquier caso, este cálculo de acá, estos sumatorios, junto con las n, los puedo meter dentro, porque las n son constantes, no son funciones, son números, los puedo meter dentro de la integral, y porque la integral de la suma es la suma de las integrales, así que lo puedo poner todo dentro y tendría esta cosa de aquí. Voy a meter el ni y el nj aquí dentro. Entonces tendría R2 ni por nj por delta ij menos xi por xj ni por nj. ¿De acuerdo? Claro, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Fijaros, tenéis un término que es ni, nj por delta ij. Aquí hay dos sumatorios. Hay un sumatorio desde i igual a 1 hasta 3 y un sumatorio desde j igual a 1 hasta 3. ¿Cuál es el resultado de este sumatorio? ¿Qué me da ese sumatorio, ese doble sumatorio? Si vais sumando, ¿qué va dando? Tendría que dar n cuadrado. El módulo de n, ¿cierto? Del vector n. ¿Ya? Esto nos daría nx al cuadrado más ny al cuadrado más nz al cuadrado. ¿De acuerdo? Los vectores, le estoy poniendo los componentes arriba, los subíndices, en vez de subíndices estoy poniendo superíndices para poder utilizar el sumatorio de sumar arriba y abajo, ¿vale? Solamente es eso, sí. Bueno, pues esto es el módulo de n al cuadrado, ¿de acuerdo? Como n es unitario, esto es 1, pero de momento no voy a poner que eso es igual a 1, ¿ya? De este otro lado tenemos esta cosa de aquí.
Tenemos el sumatorio desde j igual a 1 hasta 3, el sumatorio desde igual a 1 hasta 3. Fijaros que tenéis dos sumatorios por separado. Tenéis este sumatorio por este sumatorio. ¿Lo veis? xi por ni por xj por nj. Así que aquí en realidad tenéis un único sumatorio, pero hecho dos veces. Es el mismo sumatorio. Lo que tenéis ahí es el sumatorio desde i igual a 1 hasta 3 de xi por ni. ¿De acuerdo? Y luego tenéis lo mismo, tenéis otra vez el sumatorio desde j igual a 1 hasta 3 de xj por nj. Eso es lo que tenéis aquí. O sea, que tenéis el mismo sumatorio, vamos a ponerlo en i, y lo tenéis hecho dos veces. Vale, ¿qué es multiplicar xi por ni? E ir sumando. Fijaros que esto es x por nx más y por ny más z por nz. ¿Eso qué es? Producto punto. Es el producto punto. Así que aquí lo que tenéis es el vector de posición punto por el n al cuadrado. Total, que el momento de inercia en el eje n, tal como lo tenéis aquí escrito, resulta que tiene la siguiente pinta, de 3 de r por ρ, y aquí lo que tenéis es r por n al cuadrado menos el módulo de n, perdón, al revés. Perdón. Aquí lo que tenéis es el módulo de r al cuadrado, ¿vale? Tenéis el módulo de r al cuadrado por el módulo de n al cuadrado, ¿lo veis? Menos el r por el n al cuadrado. Eso es lo que tenéis. Ahora, nosotros no es la primera vez que nos encontramos con esta expresión, ya la habíamos visto antes. ¿Esa expresión qué es? La hemos visto en el día de ayer. ¿Esa expresión qué es? Producto cruz al cuadrado. Ajá. Eso es r por n al cuadrado. O sea, el módulo de r por n al cuadrado. Bueno, pues entonces tenéis que el momento de inercia en el eje n se calcula como d3 de r por la densidad, y aquí tenéis r por n, su módulo al cuadrado. ¿De acuerdo? No sé si sois de los que ponéis los módulos con dos rayitas o con una sola rayita. A mí la verdad es que me da igual, de hecho voy mezclándolo. ¿Está? ¿Sí? Ya, ahora fijaros lo que estáis diciendo, básicamente. Voy a volver a dibujar mi patata voladora, ¿vale? Voy a colocar aquí el centro de masas. Voy a colocar aquí mis ejes. Y ahora voy a calcular, a dibujar aquí mi eje de giro. Mi eje de giro, que vamos a suponer que es este. Este es el eje de giro y este objeto está girando en torno a este eje. ¿De acuerdo? Así que este de aquí sería mi vector n. ¿De acuerdo? Que es un vector unitario. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el punto P al que estamos integrando en ese instante de tiempo, y este sería Profe, ¿puede subirle, por favor? ahí. Gracias. Sí, ahí, gracias. Ya, ahí se ve. Vale, entonces tengo aquí el vector normal, aquí tengo el vector R a este punto P, y ahora decirme, ¿qué es R por P? R por N. Fijaros que R por N, el módulo de esto al cuadrado es el módulo de R al cuadrado por el módulo de N al cuadrado, que es 1, por el seno al cuadrado del ángulo que forman R y N. Entonces fijaros que aquí tengo el vector N, lo dibujo aquí. Aquí tengo el vector R, ¿sí? Esto mide 1. Y este es alfa. ¿Qué es R por el seno de alfa? R por el seno de alfa es esto, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe.
Pues entonces R seno de alfa es la distancia de P al eje al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vosotros estáis calculando el momento de inercia como n por i por n, ¿de acuerdo? Donde este es el tensor de inercia, que es muy fácil de calcular, bueno, fácil, para los esferos es súper fácil, por ejemplo, en realidad lo que estáis calculando es el resultado de hacer esta integral. La integral de ρ, de la densidad, ¿de acuerdo? La densidad por la distancia al cuadrado. La distancia del eje a cada uno de los puntos, esta distancia. ¿De acuerdo? Si se trata de un sólido discreto, lo que estáis haciendo es el sumatorio desde igual a 1 hasta las n partículas de la masa de la partícula iésima, que sería esto de aquí, por la distancia al cuadrado. Supongo que eso nos suena. Era así como calculabais el momento de inercia respecto a un eje. Ibais integrando, sumando las masas por la distancia al cuadrado de cada uno de los puntos al eje. Pero es la distancia al eje, no la distancia a un punto. ¿De acuerdo? Entonces, con esto queda demostrado que efectivamente esta operación de aquí nos da el momento de inercia para el giro respecto al eje n. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda respecto a esto? ¿No? Bueno, si lo volvemos a llevar esto a la energía cinética, como resulta que omega es θ punto por n, entonces la energía cinética de rotación, que era 1/2 de omega por i por omega, resulta que es 1/2 de θ punto al cuadrado n por i por n. Y esto de aquí es el momento de inercia respecto al eje n. Entonces, la energía de rotación de un sólido rígido que gira en un eje n es simplemente 1/2 de la velocidad angular al cuadrado por el momento de inercia en ese eje. Y esto es algo que supongo que ya habéis escrito alguna vez. ¿Cierto o no cierto? Sí, profe. Vale. Entonces, ¿para qué sirve el momento de inercia? El tensor de inercia. El tensor de inercia contiene de una toda la información sobre cuáles son todos los momentos de inercia respecto a todos los ejes que pasen por el punto que habéis cogido como origen del sistema de referencia del sólido rígido. Contiene toda la información. Calculáis de una vez el tensor de inercia y a partir de ahí podéis calcular el momento de inercia de cualquier eje, ¿de acuerdo? Respecto a cualquier eje. Ahora, una persona práctica podría decir, bueno, pero es que el tensor de inercia son 9 integrales, ¿ya? Si yo sé cuál es el eje de giro, como en mis cálculos, todavía no lo hemos hecho, ahora vamos al momento angular, pero como en mis cálculos el tensor de inercia siempre está referido, siempre va a salir como I por omega, o sea, siempre va a estar referido al momento de inercia respecto a un eje. ¿Por qué motivo iba yo a calcular estas 9 integrales? Si ya conozco el tensor de inercia, el eje de giro, si ya conozco el eje de giro, pues calculo siempre solamente el momento de inercia respecto a ese eje y ya está, que solo es hacer una integral en vez de hacer 9 integrales. ¿De acuerdo? Repito, si ya conozco el eje de giro, pues calculo el momento de inercia en ese eje de giro, ya tengo la energía cinética de rotación y también tengo más o menos el momento angular, ¿de acuerdo? Aunque ahí hay matizaciones.
¿Sí? Entonces me ahorro el hacer todas las integrales. No son 9, son 6. En el peor de los casos son 6. Si no hay ninguna simetría, me ahorro hacer 6 integrales y listo. Entonces, ¿para qué se queda el tensor de inercia? Pues el tensor de inercia se quiere porque cuando vosotros describís el movimiento de un sólido rígido, no sabéis el eje de giro. Me explico. Lo que nosotros vamos o hacia donde vamos es a plantear cuáles son las ecuaciones del movimiento de un sólido rígido. Vamos hacia eso, hacia poner un sólido rígido, poner unas condiciones iniciales, unas ecuaciones diferenciales y que el resultado de esas ecuaciones diferenciales sea cómo se mueve mi sólido rígido. Pero en ese planteamiento el eje de giro no forma parte de las condiciones iniciales del movimiento. Las condiciones iniciales del movimiento son la velocidad angular inicial, ¿sí? O si preferís, son las velocidades de 2 puntos del sólido rígido o algo por el estilo. ¿De acuerdo? Las velocidades de 2, 3 puntos del sólido rígido y a partir de ahí tengo que averiguar cómo se va a ir moviendo el sólido rígido. Ahí no está definido cuál es el eje de giro. El eje de giro, o si preferís, la velocidad angular de giro, el vector velocidad angular, es resultado de las ecuaciones del movimiento. ¿De acuerdo? Nunca forma parte de la información de las condiciones iniciales del movimiento. Nunca. ¿De acuerdo? Y al no formar parte de cuáles son las condiciones iniciales del movimiento, es un dato que no conocéis. Si conocieses ese dato, supierais cuál es el eje de giro, entonces sí, ¿para qué me iba a preocupar yo de conocer el tensor de inercia? Si me vale con el momento de inercia respecto al eje al que sé que se va a mover el sistema. El problema es que el eje respecto al que se va a mover el sistema no forma parte de las condiciones iniciales y por tanto no lo sabéis. Y forma parte de cuáles son las incógnitas, cuáles son las variables dinámicas del sistema, las que tengo que ir averiguando. Cómo soluciono las ecuaciones diferenciales. ¿Queda claro? Entonces, las ecuaciones del movimiento, cuando las escribamos, tienen que estar escritas en términos del tensor de inercia, no en términos del momento de inercia respecto a un eje, porque, repito, el eje respecto al que va a girar o se va a poner a girar un sólido rígido no lo conocéis. Es un dato que para vosotros es desconocido. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, ahora que sabemos todo esto, otro cálculo que podríamos hacer es el tensor de inercia de un cilindro. ¿De acuerdo? Pongamos un cilindro. Un cilindro de radio R y longitud L. ¿De acuerdo? Y en este cilindro lo vamos a considerar macizo y homogéneo. Homogéneo quiere decir que su densidad es constante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, el centro de masas del cilindro estará por aquí, justo en el medio, ¿no? En el eje del cilindro, en el medio del eje del cilindro. Ahí estará el centro de masas. Vamos a calcular la matriz de inercia, el momento de inercia en el centro de masas. ¿Sí? Bueno, para calcular el momento de inercia o el tensor de inercia, lo primero es elegir los ejes, es decir, cuáles van a ser las coordenadas x', y' y z', respecto a las cuales voy a hacer la integral, ¿de acuerdo? Porque los componentes del tensor de inercia dependen de cómo orientéis vuestros ejes, ¿sí? Porque los componentes se refieren a los ejes, eje x, eje y, eje z, así que dependen de cómo estén orientados estos ejes. ¿De acuerdo? En la esfera da igual cómo orientéis los ejes porque todas las direcciones en la esfera respecto a su centro son equivalentes. Se dice que la esfera tiene simetría esférica o simetría de rotación. Pero en un cilindro no es lo mismo esta dirección que esta dirección. ¿De acuerdo? Pero lo que sí es verdad es que esta dirección y cualquier dirección en el plano perpendicular al cilindro son equivalentes.
¿De acuerdo? Así que puedo coger aquí dos ejes que sean este eje, por ejemplo, y este eje. Estos dos ejes son totalmente equivalentes porque el cilindro en el plano XY, en el plano horizontal, tiene simetría, ¿de acuerdo? Entonces el eje Z lo voy a coger así. De esta manera he elegido los ejes teniendo en cuenta de cuál es la simetría de mi sólido rígido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Este será el eje X, este será el eje Y, y ese será el eje X', Y', y este es el Z'. ¿De acuerdo? En estos ejes vamos a calcular cuál es el tensor de inercia del cilindro. Como digo, he cogido los ejes siguiendo las simetrías de nuestro objeto y eso es algo que siempre debéis hacer, porque si tenéis en cuenta las simetrías del objeto, el cálculo del tensor de inercia será muy fácil. ¿De acuerdo? O será más fácil. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos claros? Bueno, pues para calcular el del centro de masas, vamos a calcular primero, como siempre, los de la diagonal. ¿De acuerdo? Bueno, ocurre que por simetría, sabéis que IXX e IYY son iguales. ¿De acuerdo? IXX e IYY son iguales. ¿Por qué sabemos eso? Sabemos eso porque da lo mismo girar en torno a este eje que en torno a este. ¿Por qué? Porque todo este plano es un plano de simetría. Entonces me da lo mismo girar así que girar así. No voy a notar ninguna diferencia. Se dice que el cilindro tiene simetría de revolución en torno al eje X. Al eje Z, perdón. Tiene simetría de revolución en torno al eje Z. Entonces los ejes X e Y son totalmente equivalentes. Entonces por simetría sabemos esto. Eso ya nos ahorra bastante trabajo, porque conocido IXX o IYY ya lo tengo todo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí bien? Bueno, vamos a empezar calculando el IZZ. ¿Por qué? Porque el IZZ es el más fácil. El IZZ será, por definición, la integral de la densidad, integral de volumen, de la densidad, y ahora aquí aparecerá, como los dos componentes son iguales, aquí me aparece el r al cuadrado, que es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Voy a quitar las primas, ¿vale? Porque si no es un poco incómodo. Y luego tendréis menos z cuadrado. Así que esta es la integral, como hemos dicho que es homogéneo, la densidad sale fuera. Voy a quitar las primas, he dicho, las quito. Y aquí tengo la integral de x cuadrado más y cuadrado. Claro, ¿cómo se os ocurre hacer esta integral? Coordenadas cilíndricas. Claro, si estáis integrando en un cilindro, pues lo suyo es hacer coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Vamos a hacer esta integral en coordenadas cilíndricas. Antes de nada, vamos a sustituir la densidad por la masa. ¿Ya? La densidad, como es homogéneo, como la densidad es constante, será simplemente la masa partido el volumen del cilindro. ¿Cuál es el volumen de un cilindro? Pi por radio al cuadrado por L. Eso es. Área de la base por altura. ¿De acuerdo? Entonces esto simplemente es m partido pi r cuadrado por L por la integral. Y ahora esta integral la voy a hacer en cilíndricas, ¿sí? Entonces es la integral en ρ. Rho aquí es el... bueno, no sé cómo ponerlo. No es la densidad. ¿Cómo llamáis las coordenadas cilíndricas? ¿Cómo las llamáis? Rho, phi y z, ¿cierto? Sí, esas Sí. mismas. Sí. Vale, no confundir esta ρ con esta ρ, ¿ok? Es lo único que quiero. Entonces tenemos ρ, diferencial de ρ, diferencial de phi, diferencial de z. Y ahora es donde viene la genialidad, porque x cuadrado más y cuadrado es... X Uno. Radio cuadrado. un radio al cuadrado. Bueno, pues ponemos aquí un cubo. Esa es la integral que tenemos que hacer. Vamos a hacerla una a una. Ya.
podríamos integrar primero en z, ¿de acuerdo? Fijaros que z está aquí y la longitud total del cilindro es L, así que vamos desde menos L medios hasta L medios. ¿Ya? Luego integramos en phi, y phi va desde 0 hasta 2pi, y luego integramos en ρ. Y ρ va desde 0 hasta el radio total del cilindro. ¿Ya? Bueno, vamos haciendo cuentas. Sí. La primera integral es z entre L medios y menos L medios, o sea, L medios menos L medios, que es L. Bueno, la integral de la longitud. La longitud total del cilindro en dirección vertical es L, ¿de acuerdo? La siguiente integral es la integral en phi desde 0 hasta 2pi, que es 2pi, ¿de acuerdo? Y la última integral es ρ a la cuarta partido 4, o sea, r a la cuarta partido 4. ¿De acuerdo? Bueno, esta L con esta L se nos va. Esta pi con esta pi se nos va. Y este r cuadrado se nos va con un r cuarta que hay aquí. Se nos queda un r cuadrado. Bueno, pues esto nos da m por r al cuadrado. R al cuadrado entre r a la cuarta. R a la cuarta entre r al cuadrado me da un r al cuadrado partido 2. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, ahora que tenemos eso, vamos a calcular el IXX o el IYY. Los dos son iguales, así que los vamos a calcular de una sola vez. Bueno, pues tendremos la integral en volumen de la densidad. La densidad la voy a poner ya fuera. Ya hemos visto que la densidad era esto, m partido pi r cuadrado por L. ¿Sí? Y aquí tendré x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos, hagamos xx. Menos x al cuadrado. Este x al cuadrado se me va. Y tengo la integral de m partido pi r cuadrado por L por la integral en volumen de y cuadrado más z cuadrado. Bueno, pues lo suyo sería de nuevo hacer la integral en cilíndricas. ¿Por qué? Porque un cilindro es fácil, el volumen de un cilindro es fácil de escribirlo en cilíndricas. ¿De acuerdo? Entonces lo suyo es hacer la integral en cilíndricas. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí entonces tenemos la integral en ρ, diferencial de ρ, diferencial de phi, diferencial de z, de y cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? El z no hay que cambiarlo porque el z ya es una coordenada cilíndrica, pero el y sí. ¿De acuerdo? Y y, si recordáis, en coordenadas cilíndricas era ρ por el Seno. Ajá, por el seno de phi. Entonces tenemos ρ por el seno de phi al cuadrado más z cuadrado. Es hacer dos integrales, ¿de acuerdo? Una integral en z y una integral en ρ cuadrado seno cuadrado de phi. En cualquier caso, son integrales fáciles de hacer. Por un lado tenemos m partido pi r cuadrado por L de la integral. Vamos a escribir primero esta integral. Tendríamos la integral en ρ cubo diferencial de ρ por la integral en seno cuadrado de phi diferencial de phi por la integral diferencial de z. ¿De acuerdo? Esa es la primera integral. Y luego tendríamos más la integral de ρ diferencial de ρ por la integral diferencial de phi por la integral en z cuadrado diferencial de z. ¿Vale? Donde z aquí va desde menos L medios hasta L medios, phi va desde 0 hasta 2pi y ρ va desde 0 hasta R. Lo mismo aquí. Tenemos que hacer estas dos integrales por separado. ¿De acuerdo?
Bueno, para la primera vamos a hacer las integrales primero fáciles. Y luego haremos la del seno cuadrado, que tampoco que sea muy difícil. Y aquí nos queda la integral en el radio al cubo, me da el radio a la cuarta partido 4, y la integral en z me da una L. Y aquí me queda la integral desde phi igual a 0 hasta 2pi del seno cuadrado de phi diferencial de phi. ¿Ya? Más la integral en ρ, desde ρ igual a 0 hasta r, la integral de radio es r al cuadrado medios. Entonces aquí me queda un r al cuadrado medios. Sí, la integral en phi desde 2pi desde phi igual a 0 hasta 2pi me da un 2pi, y aquí me queda la integral en z al cuadrado, que es z al cubo. ¿De acuerdo? Pero ojo con esta integral, z al cubo tercios, porque esta hay que valorarla entre menos L medios y L medios. ¿De acuerdo? Cuidado con esta, que es complicada. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, ¿cuánto vale esta integral de aquí? ¿O cómo se hace esa integral? ¿Quién me dice? Cambiando por la identidad del coseno del ángulo a mitad. Vale. ¿Qué es? 1 más coseno de phi medios sobre 2, si no estoy mal. Ajá. Es esa integral. ¿Vale? 1 más el coseno de phi medios por un medio. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto nos da un medio. La integral de 1 es 2pi. Y ahora tenemos la integral desde phi igual a 0 hasta 2pi del coseno de phi medios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si aquí hacemos un cambio de variable, tal que así, eso resulta ser un medio de 2pi más la integral. Cuando phi grande es 0, phi pequeña es 0. Cuando phi grande es 2pi, phi pequeña es pi. Entonces tenemos desde 0 hasta 2pi del coseno de pi. Profe, ¿De acuerdo? Dime, la propiedad era con el signo menos. ¿es con el menos? Sí. Déjame ver. Sí, porque si no, no te da. ¿No? Sí, sí, es con el menos, sí. Tienes razón. Entonces aquí tendríamos el coseno, no sé por qué he puesto de pi. El coseno de phi, ¿de acuerdo? Y el diferencial de phi es 2 por diferencial de phi grande, de phi pequeña, ¿de acuerdo? Entonces ahora tenemos que hacer esta integral. Esta integral va a resultar en el seno de phi y el seno de pi, ¿de acuerdo? La integral del seno del coseno es el seno, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener el seno de 0. Profe, Dime. ¿no es coseno de 2 phi por lo que es el ángulo medio? Profe, No, pero haces al ángulo doble. por eso, o sea, no es como es seno cuadrado de phi y ese phi sería por 2 porque ahí estoy multiplicando, dividiendo para 2. No sé si me explica. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿A estos límites de integración? A la propiedad, ya le mando mejor. Creo que no me estoy explicando. Porque no Se te- no refiere que estoy en vez de el ángulo medio es el ángulo doble. Aquí es el ángulo doble. ¿Eso es lo que estáis diciendo? Sí, Sí. profe. Sí. A ver. Sí. Sí, es el ángulo doble, sí. Tienes razón. Vale. ¿Seguro? Sí, profe.
Sí, sí, sí es esa, profe. Vale. Vale. Entonces tendríamos la integral del seno entre 0 y 4pi, o sea, la integral del coseno, que es el seno, entre 0 y 4pi, el seno en 0 es 0 y el seno en 4pi, que es 2 veces 2pi, es también 0. Y esta parte de aquí me da 0, que era lo que yo quería llegar. Entonces esto simplemente es pi. ¿De acuerdo? Esa integral es pi. Entonces, para el ixx es m partido pi r cuadrado por L. Y aquí nos queda r cuarta partido 4 por L por pi más r cuadrado medios. Bueno, este 2 con este 2 me lo voy a cargar. No tengo que poner eso, ¿de acuerdo? Entonces me queda pi r cuadrado. Y aquí tengo z al cubo tercios entre L medios y menos L medios, ¿de acuerdo? Entonces me queda L al cubo partido al cubo, ¿de acuerdo? Por 3, que es 24. ¿Sí me seguís? Menos L al cubo partido 24, pero es que el cubo respeta este menos, así que aquí lo que tenemos es un más. Y tenemos esa cosa ahí. Bueno, vamos a ir simplificando. M partido R al cuadrado L. Fijaros que el R cuadrado, R cuarta, R cuadrado, este R cuadrado me lo puedo cargar. Y también aparece en pis. Así que me voy a cargar esta pi y esta R cuadrado en función de lo que tengo aquí dentro. ¿De acuerdo? Entonces M partido L. Luego me voy a cargar la L también. Pero bueno, parte a parte. El pi aquí no lo tengo que poner y el r cuadrado tampoco. Entonces aquí me queda simplemente un r cuadrado cuartos por L. ¿Ya? Aquí lo mismo. Este pi r cuadrado con este pi r cuadrado se me han ido. Entonces me ha quedado L al cubo partido 12. ¿Ya? Ahora me cargo la L y tengo que esto es m por r al cuadrado cuartos más L cuadrado partido 12. Y ya está. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno, pues vamos con los elementos que están fuera de la diagonal. Vamos, por ejemplo, con el ixy. El ixy sería la integral de la densidad ya sabemos cuánto es m partido pi r cuadrado por L, ¿sí? Y aquí tendría la integral del volumen. Y ahora, en el tensor de inercia, la parte que va con el delta KL ya no me aparece, el delta IJ, ¿de acuerdo? El R cuadrado no aparece y solo aparece el término cruzado, ¿de acuerdo? En este caso un XY con un signo menos. ¿Ya? Pero claro, si ahora intentáis hacer esto, el mismo razonamiento que antes, si intentáis hacer en cilíndricas, aquí tendréis ρ, diferencial de ρ, diferencial de phi, diferencial de z. El x es ρ por el coseno de phi. Y y es ρ por el seno de phi, ¿de acuerdo? Sí. Os queda esa integral y tenéis que integrar esto de aquí entre 0 y 2pi. Y la integral del coseno por el seno entre 0 y 2pi da 0. Así que el ixy es 0, ¿de acuerdo? Si probáis con el ixz, tenéis algo parecido. Ahora tendréis que hacer esta integral de que si la ponéis en esféricas os va a dar la integral de ρ al cuadrado diferencial ρ diferencial de z y ahora tenéis la x que es ρ, que ya lo he puesto aquí el ρ, por el coseno de phi. Entonces al final tendréis que hacer la integral del coseno de phi entre 0 y 2pi. Y la integral del coseno entre 0 y 2pi es 0.
Y ahora, como por simetría la X y la Y son ejes iguales, esto es Y y Z también. Así que de nuevo, todos los momentos de inercia que están fuera de la diagonal son cero. ¿Me habéis entendido? Entonces, lo cierto es que para calcular el momento de inercia, el tensor de inercia en el centro de masas de un cilindro, tan solo hemos tenido que hacer dos integrales. La integral para el IZZ y la integral para el IXX. El IY es idéntico y luego es fácil ver que el IXY, el IXZ y el IYZ son todos cero. ¿De acuerdo? Entonces, el tensor de inercia de un cilindro en su centro de masas, veamos qué pinta tiene. El IXX y el IY son iguales, son esta cosa de aquí. Son la masa por R al cuadrado partido 4 más L al cuadrado partido 12. Los de fuera de la diagonal son 0. ¿De acuerdo? Y luego tenéis el ZZ, que lo habíamos ¿puede calculado subir antes. la hoja, por favor? Y luego tenéis el ZZ, que es el que está aquí, ¿de acuerdo? Que era 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. La masa ya está aquí. Ese es el resultado. Tensor de inercia para un cilindro en su centro de masas, en su centro geométrico. ¿De acuerdo? Un cilindro macizo y homogéneo. Claro, si no es homogéneo, o si no es macizo, sino que tiene, digamos, un agujerito en el centro, tiene una pequeña apertura o algo por el estilo, pues el tensor de inercia no es este, sino que va cambiando, porque la distribución de masa cambia. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda, cuestión o pregunta? ¿No? Fijaros qué curioso, el tensor de inercia que hemos calculado para la esfera, los tres elementos fuera de la diagonal salían 0. Y para el cilindro pasa exactamente lo mismo. Bueno, esto, si lo pensáis bien, está relacionado con las propiedades de simetría de los ejes que hemos cogido. Hemos cogido los ejes adaptados a las simetrías geométricas de nuestro sólido rígido. ¿De acuerdo? Y como consecuencia, cuando salimos de la diagonal, los momentos de inercia son 0. ¿De acuerdo? Así que eso está relacionado con la simetría de nuestro objeto. Al ser nuestro objeto simétrico, los de fuera de la diagonal obligatoriamente tienen que ser 0. ¿Sí? Entonces, cuando uno va a coger y va a ponerse a calcular el tensor de inercia de un sólido rígido, lo que tiene que hacer es coger los ejes, digamos, acorde a la simetría de nuestro sólido rígido, lo más simétrico posible que sea nuestro sólido rígido. ¿De acuerdo? Sí. Lo que pasa es que mientras visualizar los ejes de simetría para una esfera, un cilindro o una raqueta de tenis es sencillo, para otros objetos geométricos puede no serlo. Si podéis visualizar cuáles son los ejes o las direcciones de simetría de un sólido rígido, lo suyo es coger estos ejes como los ejes para el sistema de referencia del sólido rígido y a partir de ahí calcular el tensor de inercia. ¿De acuerdo? Estamos hablando del tensor de inercia en el centro de masas, porque si es el tensor de inercia en cualquier otro punto, bueno, el centro de masas es el que os define el punto origen para las simetrías de una esfera. Fuera del centro de masas no podéis construir ejes que sean simetrías de vuestro sólido rígido. ¿De acuerdo? Siempre tiene que ser en el centro de masa. Entonces, repito, para calcular el tensor de inercia del centro de masas, lo suyo es encontrar ejes de simetría. ¿De acuerdo? Hacerlo respecto a los ejes de la simetría, de la geometría, la simetría de la geometría de nuestro sólido rígido. Mientras que para muchos casos esos ejes se ven a ojo, como el caso del cilindro y de la esfera, para otros casos en general no es tan fácil. ¿De acuerdo? Sí.
Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Bueno, pues en esos casos no te queda otra que poner unos ejes así en general y listo. Lo que pasa es que a uno le gustaría, ya que vamos a trabajar con el tensor de inercia, a uno le gustaría que el tensor de inercia siempre fuera diagonal. ¿De acuerdo? Y lo que os estoy diciendo es que el tensor de inercia es diagonal cuando elegimos los ejes adaptados a las simetrías de la geometría de nuestro sólido rígido. ¿Sí me seguís hasta ahí? Sí. Bueno, pues lo bueno es que el tensor de inercia es simétrico. Es una matriz real, ¿de acuerdo? De números reales, simétrica. Y estas matrices, las matrices reales simétricas, tienen una propiedad muy importante. ¿Qué propiedad muy importante tienen? ¿Tienen un álgebra? ¿Cómo? Tal vez No he tienen oído. un álgebra. Sí, pero no era eso a lo que me refería. Una propiedad mucho más sencilla. Es diagonalizable. Siempre son diagonalizables. Las matrices reales simétricas siempre diagonalizan. Siempre. ¿De acuerdo? Siempre existe una base. Aquí voy a dejar un hueco de momento. De diagonalización. ¿De acuerdo? Aún más, no siempre existe una base de diagonalización, sino que esa base además siempre es ortonormal. Es decir, que siempre existen tres vectores ortogonales entre sí, en los que esa matriz es diagonal. Lo que os pasa con el ejemplo del cilindro que acabamos de hacer es que los ejes ya los habéis cogido de manera que los vectores I', K' y J' son vectores propios el tensor de inercia. ¿De acuerdo? Los vectores I', K' y J' forman esta base de aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando vosotros podéis ver las simetrías de vuestro sólido rígido a ojo, lo que pasa es que esta base de diagonalización ortonormal, ¿de acuerdo? De la matriz de inercia, del tensor de inercia, la podéis encontrar a ojo, poniendo los ejes acorde a las simetrías de vuestro sólido rígido. Y los vectores asociados a este sistema de referencia son los vectores en los que diagonaliza el tensor de inercia, ¿de acuerdo? En los casos donde esto no sea cierto, sigue existiendo, sí que existen otros tres ejes, siguen existiendo otros tres ejes en los que la matriz de inercia solo tiene elementos diagonales. Lo que pasa es que esos ejes es difícil, no es posible encontrarlos a simple ojo. ¿De acuerdo? Si queremos calcular los ejes en ese caso, lo que tendremos que hacer es poner unos ejes al azar, los que nos parezca, calcular el tensor de inercia, que saldrán con elementos fuera de la diagonal, y luego diagonalizarlo. Y diagonalizar quiere decir buscar los valores propios serán los momentos de inercia en estos ejes, ¿sí? Y calcular la base de diagonalización. Y la base de diagonalización, al calcularla, te saldrá una base ortonormal asociada a unos ejes ortogonales en los que el tensor de inercia es totalmente diagonal. Dicho de otra manera, el tensor de inercia sirve para sacar cuáles son los ejes de simetría de un objeto. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Da igual cuál sea vuestro objeto, si calculáis el tensor de inercia y del tensor de inercia en el centro de masas, claro, primero tenéis que calcular el centro de masas.
y el tensor de inercia luego lo diagonalizáis, los vectores de diagonalización os van a dar tres ejes ortogonales que os marcan las tres direcciones más simétricas de nuestro objeto. ¿De acuerdo? Sirve para encontrar las simetrías de un objeto. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda? Bueno, a esta base, a los ejes definidos por los vectores de la base de diagonalización, ¿de acuerdo? Los vectores E1, E2, E3, que recuerdo no solo son una base, sino que son una base ortonormal, ¿de acuerdo? Ortogonales entre sí. Bueno, pues a estos ejes se les llama ejes principales del sólido rígido. ¿De acuerdo? Estos ejes siempre existen y siempre se pueden calcular. ¿De acuerdo? Repito, se coge el tensor de inercia, lo calculáis en unos ejes cualesquiera porque no tenéis ni idea de cuáles son los ejes principales. Si el sólido rígido tiene una simetría reconocible, los ejes principales coinciden con los ejes de simetría de vuestro sólido, como ocurre con el caso del cilindro o con el caso de la esfera. ¿Qué ocurre con la esfera? Que todas las direcciones son iguales, tiene simetría infinita. Da igual por dónde cojáis la esfera, que cualquier tres ejes que cojáis cualquier tres ejes en el centro de la esfera, sobre el centro de la esfera, son ejes de simetría de la esfera, porque es simétrica en todas las direcciones. ¿De acuerdo? Para el cilindro no. Para el cilindro hay una dirección predefinida, que es la de la longitud a lo largo del cilindro. ¿De acuerdo? Esa es privilegiada y luego otras dos direcciones que son equivalentes. ¿Ya? Pero bueno, en general, si vosotros tenéis un sólido rígido y sois capaces de ver cuáles son las simetrías de este sólido rígido, los ejes principales coinciden con los ejes que marcan la simetría del sólido rígido. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Profe, ¿y Dime. esta simetría siempre es una simetría geométrica o pasa algo cuando la densidad ya no es uniforme, la densidad de masa? Claro, cuando la densidad de masa no es eso, cuando la densidad de masa es uniforme, se refiere a una simetría geométrica. Cuando la densidad de masa no es uniforme, esa es una buena pregunta, si la densidad de masa no es uniforme se refiere a una simetría, digamos, ponderada por la masa. ¿De acuerdo? Y los ejes principales quedan un poco movidos. Pero siempre los puedes encontrar, porque toda matriz real simétrica siempre es diagonalizable en una base ortonormal. Eso es algo que, vamos, va a misa. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, profe. Gracias. Y estos tres ejes son los ejes principales, ¿de acuerdo? Al momento de en los ejes principales, el tensor de inercia tiene la siguiente pinta. El tensor de inercia tiene aquí un momento de inercia, aquí tiene otro, y aquí tiene otro, ¿de acuerdo? Y 1 resulta que es el vector E1 por el momento de inercia por el vector E1, ¿de acuerdo? Y 2 es E2 por el tensor de inercia por E2, e I3 es E3 por el tensor de inercia por E3, ¿de acuerdo? Es decir, este primer momento de inercia es el momento de inercia para el giro alrededor del primer eje principal, este para el giro alrededor del segundo eje principal y este para el giro alrededor del tercer eje principal. ¿De acuerdo? Bueno, a estos tres momentos de inercia se les llama momentos de inercia principales. Y lo que hemos hecho a lo largo de esta clase es calcularlos para la esfera y calcularlos para el cilindro. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No tenemos ninguna duda? Vale. Podríais, por ejemplo, intentar calcular cuál es el momento de inercia en el centro de masas de un cono. ¿De acuerdo? Un cono de cierta altura L, ¿de acuerdo?
Y ahora tenéis dos opciones, o dais el radio o dais el ángulo, da igual. Tenemos un radio R. Podéis suponerlo macizo y podéis suponerlo homogéneo. Podéis hacer también, calcular el momento de inercia para una esfera que sea hueca, ¿de acuerdo? Que tenga aquí otra esfera, solo sea un cascarón, ¿sí? De tal manera que la esfera solo está por aquí. ¿De acuerdo? ¿Ya? O podéis hacerlo para un cilindro. Y al cilindro le hacéis un agujero, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un agujero aquí de lado a lado. De tal manera que el cilindro tiene un agujerito ahí, de lado a lado. Podéis hacer esos cálculos, no son muy difíciles, ¿de acuerdo? Tanto en este caso como en este caso es fácil ver cuáles son los ejes principales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para este cilindro, si el agujero está en el medio, aquí está el centro de masas, suponemos que es un cilindro homogéneo y macizo salvo por este agujero, es obvio que un eje será el eje de simetría del cilindro, ¿de acuerdo? El eje del cilindro, y el otro tiene que ser este eje. No ocurre como en el cilindro totalmente macizo, que este eje y el eje ortogonal se podían coger arbitrariamente en todo el plano horizontal. Aquí no, porque ya habéis hecho un agujero, ¿de acuerdo? No podéis coger cualquiera. Esos serían los ejes principales. ¿De acuerdo? Para la esfera hueca también no habéis roto la simetría esférica, así que cualquier conjunto de tres ejes que cojáis van a ser ejes principales. O dicho de otra manera, en cualquier conjunto de ejes que cojáis, la esfera va a diagonalizar. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí. Bueno, y por último, podéis pensar ahora en el cono. Lo jodido del cono, el problema del cono es primero calcular dónde carajos está el centro de masas. Porque el centro de masas aquí y el centro de masas aquí es muy obvio, pero el centro de masas en un cono no es tan obvio. Y el primer problema sería calcular cuál es el centro de masas. A partir de ahí, tendríais que devanaros sobre cuáles son los ejes de simetría. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora un plano horizontal no es un plano de simetría. Imaginaros que aquí estuviera nuestro centro de masas, ¿no? El plano horizontal que pasa por el centro de masas no es un plano de simetría. No es lo mismo estar por encima del plano o estar por debajo del plano. Los puntos por debajo del plano y los puntos por encima del plano valen distinto, ¿verdad? Entonces, eso hace que os deberíais plantear si estos tres ejes, este eje sí, ¿no? Este eje es un eje de simetría. La revolución en torno a este eje es una simetría. Pero la cuestión es si estos dos ejes van a ser ejes de simetría. Ahora ya no es tan seguro, ¿cierto? La única manera de averiguar si esos dos ejes son o no son de simetría sería calcular primero el centro de masas y luego calcular el tensor de inercia. Podéis tiraros a la piscina y decidir que este eje y este eje son de simetría y en estos ejes calcular el tensor de inercia. Si habéis acertado a la primera, entonces vuestro tensor de inercia saldrá diagonal. Si no, no va a salir diagonal y os va a tocar hacer 6 integrales. ¿De acuerdo? No 6, porque es obvio que esta dirección y esta dirección sí que son equivalentes porque hay simetría de rotación en torno a este eje, ¿no? Da lo mismo esta dirección que cualquier otra dirección que esté en este plano. ¿De acuerdo? Así que no vais a tener que hacer tantas integrales, pero podéis probar. De hecho, os aconsejo que intentéis hacer este, a ver qué sale. Estos dos son fáciles, pero este no es que sea difícil, pero no es tan fácil. Y podría caer en el examen, así que deberíais intentarlo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas, cuestiones o preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Digamos, si yo tomo cualquier eje de un cuerpo, digamos de aquí del conito, y no le saco, digamos, así que es justo la base de diagonalización, de donde sale la matriz diagonal. Haciendo la diagonalización tendría que salirme la misma matriz de inercia que si hubiese tomado bien los ejes. Sí, te tiene que salir la misma. Ya, profe. ¿De acuerdo? Si has tomado bien los ejes, te tiene que salir lo mismo que si los tomas mal y luego diagonalizas. No puede haber ninguna diferencia. ¿De acuerdo?
Bueno, fijaros una última cosa y es, volvamos a la traza del tensor de inercia. Y es una matriz, ¿de acuerdo? Si I no está diagonalizado, lo podríais diagonalizar. Consideremos que la matriz cambio de base es P, ¿de acuerdo? Entonces esto sería la traza de P por I por P menos 1. Creo que el menos 1 va aquí, me va a dar igual. La traza, ahora que ya la hemos diagonalizado, mientras que esta es no diagonal, esta es diagonal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Claro, la traza tiene la propiedad cíclica, es decir, yo esta matriz la puedo pasar aquí adelante. Y P-1 por P es la identidad. Así que la traza de la matriz de inercia, da igual que esté diagonalizada o no diagonalizada, siempre es la suma de los tres momentos principales. Siempre. Repito, la traza de la matriz de inercia siempre es la suma de los tres momentos de inercia principales. ¿De acuerdo? Esté o no esté diagonalizada. Eso quiere decir que os basta con conocer dos. Si tenéis una matriz de inercia y la empezáis a diagonalizar, os vale con calcular los dos primeros valores propios, que el tercero va a salir solo, porque solo tenéis que calcular la traza de la matriz que teníais al inicio y restarle el resultado de sumar los otros dos momentos de inercia principales que ya habéis calculado. ¿De acuerdo? Sí. ¿Dudas, cuestiones o preguntas hasta aquí? No. Muy bien, jóvenes, pues entonces lo vamos a dejar por hoy y el próximo día seguimos. En el próximo día lo que vamos a ver son dos cosas. Una cosa que os debería sonar ya, que es el teorema de Steiner. ¿El teorema de Steiner lo conocéis? ¿Os suena? Sí, profe. Sí. Sí. Vamos a ver el momento angular. Y si nos da tiempo, veremos del todo otra cosa que se llaman las ecuaciones de Euler. Realmente esto es todo lo que nos queda para acabar con sólido rígido. Las ecuaciones de Euler son las ecuaciones que os dicen, os informan sobre la dinámica. ¿Ya? Realmente con ver el tensor de inercia ya hemos abandonado todo, o ya hemos hecho todo lo que se refiere a la descripción cinemática del sólido rígido. Ya sabemos todo lo que, en el momento que introducimos el momento de velocidad angular, ahí acaba la cinemática. Lo que estamos haciendo ahora ya es dinámica del sólido rígido. Nos estamos metiendo con momentos de inercia. Los momentos de inercia nos van a servir para escribir el momento angular y el momento angular nos va a servir para escribir las ecuaciones de Euler del sólido rígido. ¿Cómo? Pues porque sabemos que el momento angular cumple una ecuación del movimiento que nos dice que los momentos externos es igual a la derivada del momento angular. El momento angular lo vamos a relacionar con la velocidad angular vía el tensor de inercia y entonces nos van a salir unas ecuaciones diferenciales y esas ecuaciones diferenciales son las que nos dan cómo se mueve el sólido rígido bajo fuerzas externas. Y listo. Y hemos acabado. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Profe, una Vale, pregunta. pues entonces, dime. Respecto a la prueba, ¿cómo quedaría la que teníamos pendiente? Porque se supone que íbamos a discutir una fecha antes de que haya el paro, pero Sí, luego pasó todo esto. pero nos ha venido el paro. ¿Y ahora qué hacemos? No sé ni siquiera si puedo poneros una prueba durante el paro. No sé si hay permiso para hacer eso. Entonces, si queréis lo discutimos el jueves, pero en cualquier caso creo que sería conveniente esperar a que acabase el paro. Por los problemas que alguno de vosotros pueda tener a la hora de hacer la prueba. Ya. Pero si queréis lo discutimos el jueves, ¿de acuerdo? Listo, profe, gracias. Muy bien. Pues entonces, ¿más dudas, más cuestiones, algo que queráis saber?
¿No? ¿No? Vale. Pues entonces nos vemos el jueves. Chao a todos. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Chao, profe.